Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que en 3 o 4 días concluirá el censo de las viviendas que resultaron afectadas por el sismo, tanto en Chiapas como en Oaxaca, y que de inmediato iniciará la etapa de reconstrucción. Dijo que el censo se realiza casa por casa, pues no se permitirá que se lucre con el sufrimiento de las personas afectadas. En Oaxaca, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, Rosario Robles, es quien se encarga de supervisar el censo. Ella informó que en el primer día de labores se contabilizó 12.500 viviendas afectadas. Dijo también que 2.000 brigadistas recorren los 41 municipios dañados para así contabilizar el número real de viviendas, tanto con daño parcial como total. ¿Qué pasa en Chiapas? Las actividades son coordinadas por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por Alfonso Navarrete Prida. Desde ahí aseguró que la ayuda ya llega a las zonas más vulnerables, justo para supervisar los avances en la atención de las personas. Esta tarde el presidente de México llegó a Santa María Jiandiesto en Oaxaca. Ahí reiteró el compromiso de sacar adelante a las zonas afectadas.